Hermanos, muy buenos días. Señor los bendiga y guarde. Voy a pedirles que me acompañen, por favor, nuevamente. Vamos a ir a Hebreos capítulo número 6. Hebreos capítulo número 6. Y permítame, por favor, pero voy a leerlo desde la versión de la Biblia de las Américas para que podamos notar algunas cosas especiales. Escuche lo que dice la palabra del Señor, la cual leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, vamos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Amén. Permíteme orar, por favor, al Señor nuevamente. Padre, gracias por concedernos este día, Señor, para venir delante de ti. Gracias por darnos esta oportunidad y también privilegio para poder acercarnos, Dios, y para poder, Rey de la Gloria, conocer tu palabra. Déjanos tener, Señor, claridad, que tu Espíritu sea guiándonos y ayudándonos a poder comprenderla cada vez más, ayudándonos a atesorarla en nuestro corazón, a verla como una lámpara que nos guía hacia nuestro destino eterno. Y también, Señor, a verlo como una forma en la que tú escudriñas nuestros corazones para ayudarnos, Señor, a verte, a conocerte, a desechar de nosotros todo aquello que no es conforme a tu voluntad. Déjanos ver tu palabra como un medio utilizado por tu Espíritu para santificarnos y perfeccionarnos y a verla en todo su poder, Señor. Déjanos verla como una espada que atraviesa nuestro corazón mientras que está atravesando también el corazón de otros, Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, antes de que podamos decir algo, es importante que recordemos que estamos lidiando con la doctrina de la imposición de manos, ¿no? Y que al lidiar con esta doctrina particular de la imposición de manos, nos estamos también acercando o estamos también lidiando con la forma en la que la iglesia entiende esta particularidad, la imposición de manos. La semana pasada estuvimos observando cómo la imposición de manos tiene diferentes usos en la escritura. Observamos que el Antiguo Testamento le da algunos usos a la imposición de manos y el Nuevo Testamento le da otros usos a la imposición de manos. En ambos casos, particularmente, vemos que la imposición de manos es algo así como la transmisión de algo. Entonces, cuando hablamos de la imposición de manos, estamos hablando de la imposición para transmisión de algo. Las manos transfieren algo según la visión de la escritura. Las manos transfieren sea bendición, sea autoridad o en el Nuevo Testamento sea sanidad, sea la venida del Espíritu Santo. Otras cosas específicas transfiere la imposición de manos. En ambos casos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay usos continuos, se da usos particulares a la imposición de las manos. ¿Cómo o qué representa la imposición de manos en ambos casos? Además de haber observado cómo el Antiguo Testamento nos presenta esos casos y el Nuevo Testamento nos presenta estos casos, tenemos que acercarnos a cuál es la forma correcta en la que debe ser interpretada la imposición de manos. A lo largo de la historia se ven tres corrientes específicas de cómo se entiende eso en este pasaje en particular. Una es la corriente sacramental. Nosotros vimos un poco de eso
la idea de que la imposición de manos es un sacramento que prosigue al bautismo, ¿no? Es un sacramento que prosigue al bautismo. Y esto termina convirtiéndose en la idea histórica del catolicismo romano de que la imposición de manos es el sacramento de la confirmación. Particularmente en ese caso específico de que la imposición de manos confirma a las personas, se entiende la palabra anterior, el bautismo, como el bautismo bíblico del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos menciona la palabra bautismo para referirse a la práctica de introducción del cristiano al pueblo de Dios. Es decir, el cristiano se introduce al pueblo de Dios a través del bautismo. Y si el cristiano se introduce al pueblo de Dios a través del bautismo, entonces la imposición de las manos debe proseguir al bautismo. La imposición de las manos debe proseguir al bautismo, es decir, que en este caso el ministro del Señor va a colocar sus manos sobre las personas que son o que fueron candidatas al bautismo, fueron bautizadas y se imponen las manos sobre ellas para que el Espíritu Santo descienda sobre ellas. ¿Sí? Ese es el caso particular del bautismo y de la imposición de manos para confirmar ese bautismo. Por eso es que algunos usaron este método particular, el método de la imposición de manos a través de la historia, y lo defendieron de manera clara. Algunos como quienes, como por ejemplo Juan Crisóstomo, el cual habló de la imposición de manos para confirmar el bautismo. Luego, además de otros siguieron su camino, siendo entre ellos el mayor proponente Tomás de Aquino. Tomás de Aquino habló de la imposición de manos para confirmación de los bautizados cuando ya pudieran ellos mismos profesar su fe. Es decir, recuerden que el más grande exponente del catolicismo romano y de la teología del catolicismo romano es Tomás de Aquino, lo que la Iglesia Católica llama Santo Tomás de Aquino o Santo Tomás. No hablando de Santo Tomás, el discípulo, sino de Tomás de Aquino, ¿no? Y este gran teólogo llegó a proseguir con la misma afirmación histórica de los padres de que la imposición de manos era para confirmación. Confirma el bautismo. La imposición de manos confirma el bautismo para ellos. Algunos más, sobre todo los teólogos contemporáneos, han visto en esto, en la imposición de manos, una venida especial del Espíritu sobre la gente. Así que piensan en esto como elementos vigentes y permanentes para la iglesia. Es muy cercana a la visión del catolicismo romano. La visión del catolicismo romano, que lo piensa sobre el sacramento, es muy similar a lo que las iglesias pentecostales practican hoy en día, pero en un punto un poco más elevado. Entonces, ¿qué pasa? Que piensan que estos 6 elementos o 6 principios mencionados aquí en Hebreos se encuentran en pleno vigor y deben ser practicados en su totalidad en nuestros días. Lo ven como elementos sacramentales, algo similar al catolicismo romano, pero ahora le añaden a esto la idea de que al colocar las manos sobre alguien, el Espíritu Santo descenderá sobre ese alguien y entonces ese alguien recibirá algún tipo de poder especial para así entonces hacer milagros o tener dones extraordinarios o hacer sanidades y cosas como estas. Pero además de esta visión, se ha encontrado la visión bautista. Y no siempre ha concordado la visión bautista sobre qué es la imposición de manos en este pasaje. Han diferido en torno a la aplicatividad de esta afirmación o de este principio. De tal manera
que los bautistas generales, es decir, aquellos que son arminianos, que creen que la expiación del Señor es universal, es decir, que Él murió por todas y cada una de las personas en el mundo, o que creen que la salvación puede perderse o ganarse, siguiendo así la visión de Arminio, por eso se llaman arminianos, han hablado de tener 6 principios permanentes que deben ser practicados por la iglesia inmediatamente después del bautismo. Entre esos, ellos observan también la imposición de las manos. Por eso se les llama a veces bautistas de 6 principios. Es decir, que ellos piensan que estas 6 cosas mencionadas aquí en Hebreos, en el pasaje que estamos estudiando nosotros, son vindicantes y permanentes y debe practicarlas la iglesia hoy en nuestros días de la manera en la que ellos lo entienden. Contrario a eso, los bautistas particulares, también llamados bautistas reformados, aquellos que creen que la salvación no se gana ni se pierde, que es por la gracia soberana de Dios, que creen que la expiación es limitada, es decir, que el Señor no murió por todas y cada una de las personas sobre la tierra, sino que Él murió solamente por los creyentes, por aquellos que habrían de creer en Él, piensan que la imposición de manos acá era una práctica en una instancia antigua y practicada en el tiempo apostólico, y en otra instancia que además de esto, la imposición de manos a la que se refiere este pasaje no es a la imposición de manos que se hace después del bautismo. Y voy a aclarar en un momento eso cuando podamos acercarnos a la interpretación correcta de nuestro pasaje. Ahora, viendo eso, entonces, he mencionado la idea de que la doctrina de la imposición de manos acá tiene diferentes interpretaciones y que a lo largo de la historia la iglesia ha interpretado distinto cómo se observa la imposición de manos. En primera instancia, como un sacramento, luego se observa no como un sacramento, sino como un tiempo específico de la historia y de la transición de la iglesia. Algunos más la afirman como un requerimiento posterior al bautismo, no como la confirmación, pero sí como un requerimiento posterior al bautismo que trae sobre la gente algún tipo de don extraordinario o bien extraordinario. Y además de eso, tenemos también aquí la idea de que es algo que se refería al cumplimiento judío-cristiano de la época primitiva. Y vamos a ver uno a uno para observar cómo se entiende esto a través del tiempo. Entonces déjeme hacerle nuevamente, retomarle algunas cosas hasta acá para que usted no se pierda en esto de lo que estamos hablando, y además de eso, para que usted pueda entender por qué el texto ha de significar lo que significa. Entonces recordemos esto, la imposición de manos habla a la iglesia de la transferencia de algo, y a todo el mundo a través de toda la historia. La imposición de manos transfiere algo. Las manos son importantes para el Señor. De hecho, son tan importantes que por allá en Apocalipsis se nos dice que una de las marcas de la bestia es sus manos, ¿no? Una de las marcas de la bestia son sus manos. Recuerde lo que hace la persona cuando dice por allá, simbólicamente hablando del 666, que tienen tatuado el 666 en su frente y en sus manos. Las manos son importantes para el Señor. Se nos llama a levantar manos santas al Señor sin ira ni contienda. Se nos menciona históricamente que las personas levantan sus manos en una señal de dependencia y adoración a Dios. Así que las manos son importantes dentro de la fe. Para nosotros son importantes las manos, y la Biblia nos presenta las manos como algo importante. Ahora bien, esto tenía en sí mismo algunas prácticas. La práctica de la imposición de manos. La palabra imposición significa poner sobre, poner sobre. Eso es imponer las manos, poner las manos sobre alguien, poner las manos sobre alguien. E históricamente, como lo vimos la semana pasada, entonces se imponen las manos para bendición, como en el caso de los padres sobre los hijos, para la transferencia de la culpa, como en el caso del cordero de la expiación,
para señal de autoridad o de ordenación, como en el caso de los levitas, del pueblo sobre los levitas, para separar a los levitas para la adoración, como lo menciona Números capítulo 27, en el caso de la sanación, como lo menciona el Nuevo Testamento, en los casos en los que Cristo impone sus manos sobre los enfermos, en el caso de la recepción del Espíritu Santo, como en dos pasajes de la Escritura, Hechos 8 y Hechos 19, en donde se imponen las manos y el Espíritu Santo desciende sobre la gente. Y esto entonces nos muestra efectivamente que la imposición de las manos tiene una señal permanente que, además de eso, conecta a la gente con una práctica espiritual del Antiguo y del Nuevo Testamento también. Dicho esto, tenemos que pensar entonces ahora en qué significa la imposición de manos dentro de nuestro pasaje. Y vamos a tener entonces que hacer ahora sí un análisis un poco más detallado de nuestro pasaje. No vamos a repetir lo que ya dijimos. Hebreos se escribió en el año 70, ¿cierto? ¿Qué más? Además de eso, fue escrito para hebreos en la dispersión, en la persecución de los judíos en esa época. Además dijimos que lo escribió alguien, por lo menos la mayoría creemos, yo entre esos, que lo escribió alguien como Pablo para las personas, y que es una serie de sermones de pasajes del Antiguo Testamento aplicados a la venida de Cristo al mundo, ¿no? Dicho eso, entonces observemos nuestro pasaje que empieza su unidad de pensamiento en el versículo 11 del capítulo 5. 5:11. Entonces, ¿qué hacemos cuando vamos a interpretar un pasaje? Lo primero que hacemos es dividir la perícopa, es decir, dónde empieza la idea y dónde termina la idea. La idea comienza aquí en el capítulo 5, versículo 11. Escuche lo que dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que fueron iluminados, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. Amén. Esa es la unidad de pensamiento. Esa es la unidad de pensamiento básica. Comienza en el capítulo 5, versículo 11 y termina en el capítulo 6, versículo 12. Allí está toda la idea.
¿Cuál es el tema? El tema o la idea central del pasaje. ¿Cuál es la idea central de nuestro pasaje que acabamos de leer? Una advertencia de contra la apostasía, que significa que una advertencia contra ¿qué? ¿Qué está advirtiéndonos el pasaje? Una advertencia contra regresar, ¿no? Regresar a los pensamientos del judaísmo. Es una advertencia contra regresar a los pensamientos del judaísmo, contra volver atrás, contra el tener que volver otra vez a echar los rudimentos. Es una advertencia para que ellos no vuelvan atrás. ¿Y cuál es la advertencia? La advertencia es que es imposible que los que disfrutaron de los privilegios del siglo venidero y han recaído, es decir, han vuelto a las prácticas del judaísmo, vuelvan otra vez a crucificar al Señor. O sea, el Señor solamente fue crucificado una vez. No es posible volver otra vez atrás. ¿Por qué? Porque el Señor solamente puede ser crucificado una vez. Es imposible, como él dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, o sea, se les enseñó la verdad y gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? La salvación, ¿cierto? Gustaron, ¿no? Solo gustaron. Gustaron y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Entonces, ¿qué está diciendo él? Que es imposible que los que han cometido apostasía vuelvan a recibir lo que ya gustaron en algún punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque expondrían al Señor a vituperio. Entonces, esa es la idea del texto. La idea del texto es una advertencia contra la apostasía. Ese es el tema central de nuestro pasaje. Y nuestro pasaje tiene divisiones naturales, es decir, ideas que van a través del texto, divisiones orgánicas, ¿no? Naturales del texto. En la primera sección está diciéndoles que deben madurar en la fe, ¿no? Que abandonando los rudimentos de las palabras de Dios, ¿no? En segundo lugar, él ahora muestra cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios y enumera allí una serie de doctrinas, un encabezado y 6 doctrinas, es decir, 7 ideas, pero un encabezado y 6 doctrinas. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, no echando otra vez el fundamento. Esta es la idea, ¿no? Y luego menciona las doctrinas. Luego hace la advertencia diciendo que si alguien ha gustado de los privilegios del siglo venidero, no puede, habiéndose apartado de ellos, volver otra vez a experimentarlos o a recibirlos. ¿Por qué? Expondría al Señor a vituperio. Luego, después de eso, da alguna serie de analogías acerca de la lluvia y acerca de el volver atrás y de los espinos y de los abrojos, ¿no? Pero él dice que él está persuadido de que ellos continúan adelante hacia la salvación. Él está persuadido de eso. Entonces, esta es toda la unidad de pensamiento. Nosotros estamos centrando nuestra atención en estos versículos. ¿Cuáles? Versículo 1 y versículo 2, que es la serie de doctrinas que enumera él allí. Entonces, ¿a qué se está refiriendo allí? Va a depender, o lo que significa el pasaje, va a depender de nuestro contexto. El contexto es importante. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica terminó creyendo que estos 6 principios son sacramentos? Particularmente el bautismo y la imposición de manos son sacramentos, porque no leyeron bien el texto. ¿Por qué? Porque el texto no nos viene hablando en ningún momento de sacramentos o de ordenanzas. De hecho, la palabra bautismo allí
tiene una connotación especial. Y ya lo vamos a ver en un momento. ¿Por qué terminamos nosotros pensando entonces que la imposición de manos aquí puede estarse refiriendo a que yo pongo las manos sobre alguien para que venga sobre ellos el Espíritu Santo? Bueno, porque olvidamos el contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es este. Estamos hablando a quién? A hebreos en la dispersión, que además están volviendo atrás, cometiendo apostasía, ¿no? Además de eso, estamos hablándole de que abandonen los rudimentos para que avancen. Pero, ¿qué más dice? No echando otra vez el, ¿qué? El fundamento. ¿Qué es el fundamento? Entonces, aquí vamos a dividir nuestro pasaje. Nuestro pasaje se encuentra dividido en dos. Primero, ¿cuáles son los rudimentos? ¿No? O el rudimento más bien mencionado por el autor, ¿no? ¿Y cuál es el fundamento? Hay dos cosas en nuestro pasaje. Uno que es el rudimento y otro que es el fundamento. ¿Cuál es la diferencia entre un rudimento y un fundamento? Vamos a verlo, pero note por favor la división natural de nuestro pasaje. Mira lo que dice. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Esa es la primera idea, los rudimentos. ¿Cuál es el rudimento? O aquí, los rudimentos, la doctrina de Cristo. Son los elementos que componen la doctrina de Cristo. Esos son los rudimentos. Los rudimentos entonces acá es cristología. Son los elementos que componen la doctrina de Cristo. ¿Qué cosa? Que Jesucristo es Dios, que Jesucristo fue profetizado en el Antiguo Testamento, prometido, que Jesucristo es la simiente de Abraham, que Jesucristo es la simiente de Eva que aplastó la cabeza a la serpiente, que Jesucristo es Dios y hombre al mismo tiempo. Esos son los rudimentos. Porque noten, la doctrina de Cristo está en singular, ¿no? Singular. La doctrina de Cristo es singular, pero los rudimentos le pertenecen a la doctrina de Cristo. ¿Lo nota? Entonces él dice, ya dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces aquí esto es la primera sección, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ahora viene la segunda sección del pasaje. La segunda sección son los fundamentos o el fundamento. Entonces mira lo que dice versículo número 1 en la parte B. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de el juicio eterno. Entonces, estos son los 6 fundamentos. Los 6 fundamentos. ¿Qué es un fundamento? La base. La base sobre la que se edifica lo demás, ¿no? El fundamento es la base sobre la que se va a edificar todo, ¿no? Entonces, ¿qué está diciéndole el autor a los hebreos en la dispersión? Que ellos no tienen que volver a echar el fundamento ya está puesto. Así que el fundamento son una serie de doctrinas con la que los judíos se encuentran claramente identificados. O sea, el judío conoce estas doctrinas. El judío conoce estas doctrinas. No son algo extraño para el judío. Él sabe que estas doctrinas mencionadas acá son doctrinas que los hebreos reconocen al momento de mencionarlas. El fundamento entonces son principios doctrinales, o por eso algunos lo llaman los 6 principios. Son principios doctrinales sobre los cuales se para alguien, ¿no? ¿Y se para alguien para qué? Para que sobre ese principio se edifique todo lo demás. Sobre ese fundamento se encuentra ¿qué? Algo más grande, ¿no? Que es el rudimento, o sea, la primera doctrina que está puesta sobre el fundamento es la doctrina de Cristo. Pero debajo de la doctrina de Cristo se encuentran los fundamentos. Los fundamentos, que luego vamos a ver que en realidad van a terminar concluyendo en Cristo, que es o la piedra fundamental, ¿no? La piedra que desecharon los edificadores.
Cristo es la piedra angular, ¿no? Entonces, pero sin embargo los judíos ya conocen cosas. Un judío normal ya conoce estas doctrinas según el autor de Hebreos. Así que él no está hablando entonces de doctrinas practicadas dentro del cristianismo, sino que está hablando de doctrinas practicadas dentro del judaísmo. Doctrinas practicadas por los judíos. Doctrinas que entendían los judíos. Y vamos a ver qué doctrinas podría llegar a entender un judío que recientemente había llegado al cristianismo. ¿Qué cosas, qué doctrinas le pertenecen al judaísmo? Las mismas que nos pertenecen a nosotros. Estas 6 doctrinas son doctrinas comunes al cristianismo y al judaísmo. El judío sabe que tiene que arrepentirse de obras muertas. ¿Por qué? Porque Dios está demandando es la circuncisión del corazón. Eso lo sabe el judío. El judío sabe que tiene que creer al Señor porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El judío sabe que además de eso tiene que o practica más bien la doctrina de baptismos. Y esto es importante, lo voy a mencionar en un momento, pero él sabe que tiene que practicar la doctrina del bautismo. El judío, ya lo voy a explicar. La doctrina de la imposición de manos. El judío sabe que tiene que colocar las manos sobre el cordero para que le transfiera la culpa. El judío sabe que vendrá un día de la resurrección de los muertos. ¿Recuerdan la discusión de Cristo con los saduceos? Diciéndole, ustedes yerran porque desconocen las escrituras. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento enseña la doctrina de la resurrección de los muertos. Y luego la doctrina del juicio eterno, que también los judíos la conocen. Isaías, Jeremías, Malaquías y los profetas hablaron del día del juicio de Dios. Entonces, esas doctrinas son similares al judaísmo y al cristianismo. Son doctrinas comunes que sin duda apuntan a Cristo y a la revelación plena del Nuevo Testamento, en donde Cristo y los apóstoles aclaran estas doctrinas mucho más, ahora llevándolas hasta el día de Jesucristo en la segunda venida de nuestro Salvador. Entonces, eso hasta allí es la base. La discusión se encuentra en la doctrina del bautismo y la doctrina de la imposición de manos. ¿Por qué? Porque esas dos doctrinas son las que convirtió el catolicismo en sacramentos, ¿cierto? En sacramentos, que es el bautismo y la confirmación, ¿no? Esas doctrinas son las que convirtió el pentecostalismo en la doctrina del bautismo y de la imposición de manos para el descenso del Espíritu, o lo que el pentecostalismo llama el bautismo en agua y el bautismo en lenguas, ¿no? O en la venida del Espíritu, que ellos dicen, una persona tiene que hablar en lenguas para poder que esté bautizado en el Espíritu Santo. Bien, ambas partes pareciera que tienen algún tipo de noción y algún tipo de argumento bíblico. Por ejemplo, la idea de que deben imponerse las manos sobre el bautizado inmediatamente después del bautismo parece encontrar su lugar en Hechos capítulo número 8 y capítulo número 19. Vamos a ir un momento hasta allá. Hechos capítulo número 8. Y capítulo número 19. Pero vamos a mirar primeramente Hechos en el capítulo 8, versos 44 y 48. Perdón. Ese es el del 19. Así. Hechos capítulo número 8. Ustedes han de recordar el contexto aquí de nuestro pasaje, ¿no? Versículo número 17. Y el contexto de nuestro pasaje es el contexto de Felipe, ¿no? Felipe llega, bautiza a todos, entre ellos a Simón el Mago, ¿no? Y entonces
las personas, aunque son bautizadas, sin embargo, todavía no ha descendido sobre ellos el Espíritu Santo. Versículo 17 dice esto, que entonces les imponían las manos, hablando de los apóstoles cuando llegaron, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, ¿no? Y dice que cuando Simón vio que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces, ¿nota lo que pasa acá? Primero son bautizados, pero todavía no desciende sobre ellos el Espíritu Santo. Luego se les imponen las manos y reciben pero note la aclaración que hace nuestro texto. La aclaración que hace nuestro texto es que reciben el don del Espíritu Santo o desciende el Espíritu Santo sobre ellos por la imposición de las manos de ¿quién? ¿Cualquier persona imponía las manos para que descendiera el Espíritu Santo? No, de hecho esa es la razón por la cual Simón el mago les ofrece dinero a los apóstoles. ¿Por qué? Porque es bajo la imposición de las manos apostólicas que desciende el Espíritu Santo. No porque cualquiera les imponga las manos, solamente los apóstoles. Y por eso es que Simón quiere esto. ¿Por qué? Porque las demás personas, aunque se les imponga las manos por parte de alguna persona cualquiera, el Espíritu Santo no viene. Él viene por la imposición de las manos ¿de quién? De los apóstoles. De los apóstoles. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a saltarnos un poco más adelante al capítulo 19. Usted también recordará lo que pasa aquí en el capítulo número 19 de Hechos, ¿no? Ellos se encuentran en Éfeso, ¿no? Y entonces las personas que están en Éfeso fueron bautizadas, pero todavía no ha descendido sobre ellas el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las bautizó Apolos, ¿no? Apolos. Y dice el texto esto, que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallaron a ciertos discípulos y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, ¿no? Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, dice el texto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Oh, nuevamente, mira lo que pasó acá. Ellos ahora fueron bautizados ya no en el bautismo de Juan, que ya había pasado, sino en el bautismo del Señor Jesús. Y entonces les impusieron las manos. ¿Quién? Ah, pero ¿quién era Pablo? Un apóstol. Y les impuso las manos y entonces recibieron el Espíritu Santo. Entonces ahí vemos algo. Vemos en estos dos pasajes que después del bautismo se imponían las manos y con la imposición de manos descendía sobre ellos el Espíritu Santo. Eso ha llevado a los católicos romanos y a muchos después de ellos a pensar que esto es a lo que se refiere Hebreos en el capítulo 6, versículo número 1 y 2. ¿Por qué? Porque habla del bautismo y de la imposición de manos uno después del otro, ¿no? Entonces ellos han concluido, entonces la imposición de manos es un sacramento también, han dicho, ¿no? Es un sacramento también, ¿por qué? Porque viene después del bautismo. Pero lo que pasa es que nuestro texto no nos habla solamente de bautismo y de imposición de manos.
Es decir, nosotros no podemos tomar de entre esta serie de 6 principios solamente 2 para convertirlos en sacramentos, porque tendríamos entonces que convertir en sacramento también el resto. Es lo lógico dentro de la interpretación del pasaje, que si en la mitad del pasaje se encuentran estos 2, pues sea lo mismo que con el resto. Es decir, él dice esto, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, ¿cierto? La fe en Dios, ¿no? Bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos y juicio eterno. Entonces, ¿por qué tomar solamente 2 de los 6 y convertirlos en sacramentos? Para ser consecuentes con la interpretación del pasaje, yo tendría que tomarlos todos los 6 y convertir los 6 en sacramentos. Es decir que el arrepentimiento es un sacramento, que la fe es un sacramento, que el bautismo es un sacramento, que la imposición de manos es un sacramento, que la resurrección es un sacramento y que el juicio eterno es un sacramento. De otra manera, estoy corrompiendo una adecuada interpretación del pasaje, aplicándole unas normas a una parte del pasaje y otras normas a otra parte del pasaje. Entonces, ese es el asunto. Sin embargo, tenemos que admitir que al menos a partir del tercer siglo, la iglesia creyó eso y empezó a practicar eso, y además de eso, encontró un buen argumento para hacerlo. Este es el argumento de Juan Calvino, que él continuó del catolicismo romano. El argumento de que la imposición de manos tiene que ser un sacramento. ¿Por qué? Porque si el bautismo se practica al infante, entonces el sacramento de la confirmación o de la imposición de manos es la que vindica que este hombre verdaderamente ha creído. Entonces, misteriosamente, en su comentario a los Hebreos, Juan Calvino llegó a la conclusión de que esto sí tenía que ser algo así. ¿Por qué? Porque sin duda, si el niño era bautizado siendo un bebé, entonces tenía que haber un momento en donde se confirmara su fe. Y él decía, esto se hace mediante la imposición de manos. Aunque luego Juan Calvino concluyó que esto solamente era algo que debía hacerse durante el tiempo de la iglesia primitiva. Es decir, él decía, esto debía ser así, pero esto solamente se practicó en el tiempo de la iglesia primitiva. Entonces luego, digamos, él dice que sí, pero luego dice que solamente se practica en el tiempo de la iglesia primitiva. Y entonces de esa manera, de algún modo, desecha la idea de la imposición de manos, aunque no descarta el problema del bautismo de niños. Él continúa manteniendo la idea del bautismo de niños, aunque termina en ese punto de alguna forma contradiciendo sus propias ideas, pensando que el niño requiere después de eso otra forma de poder confirmar que sí es un creyente, ¿no? Algunos hombres bautistas, como el bautista general Danvers, en el siglo XVII, llegó a la conclusión de que la imposición de manos era una práctica definitivamente, como decía Juan Calvino, que solamente debía practicarse en la iglesia primitiva. Él decía, la imposición de manos solo era para la iglesia primitiva y ya quedó allá. Ya no es para nosotros hoy. Pero algunos bautistas particulares respondieron a Danvers diciéndole, bueno, Danvers, nuevamente, y si eso se quedó para la iglesia primitiva, ¿por qué el resto de principios mencionados aquí no se quedaron también para la iglesia primitiva? Porque es que si tú aplicas esa norma a una partecita del pasaje, deberías aplicársela a todo el pasaje. Entonces, si tú dices que eso es para la iglesia primitiva, también deberías decir que el arrepentimiento, que la fe, que el bautismo, que la resurrección de los muertos y de que el juicio eterno también eran para la iglesia primitiva, porque es que tú estás aplicando eso, ellos defendiendo la continuidad del entendimiento doctrinal del pasaje. Ahora bien, vamos al punto. Yo creo que el problema con la interpretación de cómo debería interpretarse aquí la imposición de manos se ha debido a una falta de lectura del contexto, a la que entiendo que algunos han llegado correctamente. Por eso, algunos traductores, como por ejemplo los traductores de la Biblia de las Américas, no dijeron la doctrina de bautismos. Vamos a leer nuevamente el pasaje, pero ahora desde la traducción de la Biblia de las Américas. Escuche lo que dice.
Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, y la enseñanza sobre lavamientos y la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Qué notan allí en nuestro pasaje que es distinto de fondo? La enseñanza de los lavamientos. Mira que la Reina Valera tradujo esa parte como la doctrina de bautismos, y la Biblia de las Américas tradujo eso como la doctrina de los lavamientos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tienen esa diferencia tan grande? Bueno, la diferencia se encuentra en el fondo, en el corazón del asunto. El corazón del asunto es la palabra que la Reina Valera traduce como bautismos. La palabra que la Reina Valera traduce como bautismos es la palabra baptismos. Y parece similar a la palabra bautismo, pero la palabra bautismo es la palabra baptizó. Entonces, tenemos estas dos. La palabra bautizo, que es bautismo, normalmente traducida en el Nuevo Testamento, y la palabra baptismos, que el Nuevo Testamento traduce casi en toda parte, y menos esta, en el caso de la Reina Valera, como lavamientos. Y en todas las ocasiones que el Nuevo Testamento traduce la palabra baptismos, la traduce como lavamientos, haciendo referencia a la práctica judía de los lavamientos. Entonces, los judíos tenían la práctica o la doctrina de lavamientos en muchos aspectos. Por ejemplo, los jarros, las tinajas de donde se entraba el agua de la purificación, ¿recuerdan? Tenía también la práctica del lavamiento de las manos también, y tenía además de eso otra serie de lavamientos, como lavamiento del cuerpo de los sacerdotes cuando les tocaba el tiempo de servir en el templo, y otras cosas similares. Inclusive ellos tenían la práctica del lavamiento de los prosélitos. O sea, los prosélitos no eran bautizados en el sentido del Nuevo Testamento, como ya lo vimos. O sea, el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo eran diferentes. Pero además de eso, ellos tenían la práctica del prosélito, el que no era un judío natural o que no se sabía su trasfondo, como muchos de los que vinieron de Babilonia, que no lograron encontrar sus raíces judías. Entonces, ¿qué hicieron con ellos? Bueno, si eran levitas, no podían servir ya al templo, porque ellos decían, yo soy levita, pero yo no sé exactamente cuál es mi línea, cuál es mi antepasado, o no se podía trazar. Entonces les decían, mijito, está bien, te recibimos en el pueblo judío, lávate, pero no puedes servir a los oficios sacerdotales. Entonces ellos tenían el lavamiento de los prosélitos, y el lavamiento de los jarros, y el lavamiento de las manos, y el lavamiento de las tinajas de la purificación, y otra serie de lavamientos. Y cuando el Nuevo Testamento utiliza esa palabra que usted encuentra allí como bautizo, casi o no casi, de manera, solo está 4 veces en el Nuevo Testamento, y se encuentra de manera específica, traducida en todas las ocasiones como lavamientos, haciendo referencia a las prácticas de los judíos, no al bautismo cristiano. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando ellos empezaron a leer el texto, a causa de que la Reina Valera y otras tradujeron la palabra baptismos como bautizo, entonces inmediatamente ellos pensaron que se refería al bautismo de el cristiano, al bautismo cristiano para introducción al pueblo. Pero la palabra baptismos que se encuentra allí en el texto no se refiere al bautismo de cristianos, se refiere a las prácticas de lavamientos de los judíos. Y eso, por supuesto, es claramente lo que el propio contexto del pasaje nos muestra, porque el autor está hablándole a los judíos de que no vuelvan a colocar el fundamento que ya está puesto, fundamento que ellos ya conocían. Así que la práctica aquí, esta práctica particular
del bautismo no está hablándonos del bautismo cristiano, sino que está hablándonos de los lavamientos judíos de la limpieza, de los rituales de limpieza judíos. Sí. Ujú, ujú. No es la misma. Una es baptismos, que es la palabra que utiliza aquí Hebreos 1, perdón, Hebreos 6, 1 y 2, y otra que es la palabra baptizó, que es la palabra que sí traduce el Nuevo Testamento para hablar del bautismo cristiano. Entonces, el bautismo, nosotros nos baptizamos, ¿no? Ellos hacían baptismos, ¿no? Entonces, la diferencia de las palabras fue pasada por alto por el catolicismo romano, también fue pasada por alto por los primeros bautistas, incluyendo algunos bautistas reformados, como el caso de Kish. Que, sí, yo creo que la Biblia de las Américas está corrigiendo el error de traducción que tuvo la Reina Valera. La Reina Valera tuvo un error de traducción allí al haber afirmado que se refiere a los bautismos. Entonces, claro, ella sí coloca bautismos, pero al colocarlo de esa manera, pero traducir el resto de las otras tres palabras que se encuentran en el Nuevo Testamento, sí las traduce bien como lavamientos, ¿no? En la Reina Valera. Sí la traduce como lavamientos, pero esta en específico sí la dejó como bautismos. Así que, claro, ella malinterpretó el pasaje. ¿Por qué? Porque en la tradición, esa palabra, en la tradición, esa palabra hace esas diferencias, ¿no? Entonces, mira cómo ocurre. Entonces, ellos dejan en la tradición la palabra bautismos. Y ella dije bautismos, ¿por qué? Porque históricamente la palabra ha hecho referencia al bautismo, como al bautismo de el momento nuestro de sumergirnos en las aguas y entrar al pueblo cristiano. Pero la palabra en sí, en el resto de ocasiones, la tradujo como lavamientos. Y aquí debió haberla dejado como lavamientos también. Que en el caso de la Biblia de las Américas, aquí sí la traduce correctamente como lavamientos. Ella sí dice de la doctrina de lavamientos. ¿Por qué? Porque no está haciendo referencia a la doctrina del bautismo, sino que está haciendo referencia a la doctrina de lavamientos judío, no a los bautismos cristianos. ¿Sí? ¿Me hago entender con eso? Bien, ok, mi hermano. Pues me parece que por ahí atrás hay una SBT, podríamos mirarla, a ver cómo la traduce la SBT. Yo creo que la dejó igual, pero no sé, puede ser porque la SBT corrigió muchos errores de la Reina Valera del 60. Entonces puede ser que se encuentre correctamente en la SBT. En este caso, entonces, si la doctrina de bautismos no hace referencia al bautismo en agua, entonces la doctrina de la imposición de manos no tiene nada que ver con la imposición de manos después del bautismo. Y déjeme ahora hacer la aclaración. Y para hacer la aclaración vamos a ir hasta Hechos de los Apóstoles al capítulo número 10. Hechos capítulo número 10. Sí, claro, si uno lo mira en el texto original, la palabra que está ahí es la palabra baptismos. Y esa no es la palabra que se encuentra refiriéndose a la de los bautismos. Entonces, si uno mira, digamos, si uno, cualquiera de los dos textos, puede ser el texto crítico o el texto receptus, cualquiera de los dos. Si uno mira como el Stuttgartense u otro paralelo, o sea, Biblias que vienen con la parte en español y la parte en griego al mismo tiempo, uno va a encontrar claramente la diferencia en ella. Sí. La diferencia está ahí. Entonces, uno diría, ¿por qué cometieron un error tan, o sea, tan obvio como ese? Bueno, la razón es la historia.
porque aún así el traductor no se encuentra despegado totalmente de la historia. Y en la historia, hasta ese momento, se había interpretado eso como una referencia a los dos sacramentos, es decir, al bautismo y a la confirmación. Entonces, la gente no pensaba en otra cosa diferente, no había necesidad, porque todavía no se había planteado como un problema. Hasta que los bautistas empezaron a decir allí en el siglo XVII, venga, un momentico, ¿cómo es el bautismo? Y entonces cuando ellos empezaron a replantearse la idea del bautismo, eso los obligaba también a pensar si ese pasaje estaba hablando del bautismo en agua o no. Entonces ahí es donde empieza o se despierta ahí el asunto, ¿no? Ujú. Yo creo que estos dos hombres fueron tremendos eh, protestantes, ¿no? Fueron dos tremendos protestantes, en verdad. Pero el asunto tiene que ver con que esta discusión la iglesia hasta ese momento no la tenía. Y no tenía que tenerla porque desde el siglo tercero hasta el siglo XVII, la iglesia entendió el bautismo de infantes como si fuera legítimo. Entonces, en el caso de Reina Valera, ellos no tenían que pensar en eso porque no se les había ocurrido. Para ellos la práctica del bautismo de infantes era algo legítimo, ¿sí? Así que no habían discutido este asunto lo suficiente. Entonces, por eso ellos podían pasar esto por alto porque la discusión no se había planteado nunca, ¿sí? O sea, es como pensar, por darles otro ejemplo distinto. O sea, piense en 2 siglos antes. ¿A quién se le pasaría por la cabeza hace 2 siglos que una mujer podría ser pastora? A nadie. Entonces no tenía que hablarse del tema, no tenía que discutirse el tema, no tenía que hablar. ¿Por qué? Porque a nadie se le llegaría a pasar por la cabeza semejante cosa, ¿no? Pero luego en el futuro sí ocurrió y ahora sí tenemos entonces que ir a la escritura para decirle, escritura, enséñanos qué es lo que tú dices sobre este tema particular. Y así mismo pasó con este asunto. Entonces, en el caso de ellos, cuando ellos hacen la traducción, eso ni se les pasaba por la cabeza. Pero más adelante la discusión entra en vigor, se discute el asunto y ya lo obliga a uno a ir a la Biblia a pensar más claramente sobre ese asunto particular que se pone en discusión. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasó ahí. En este caso, mira lo que ellos pensaban sobre el bautismo y la imposición de manos. Ellos pensaban que después del bautismo le proseguía la imposición de manos, ¿no? Pero mira lo que pasa aquí en Hechos capítulo número 10, versículo 44. Pedro está hablando con Cornelio. ¿Quién es Pedro? Un apóstol, ¿cierto? Eso es importante, no pasemos ese detalle por alto. Pedro es un apóstol. Y mira lo que dice acá. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué pasó acá? ¿Les fueron impuestas las manos? No, el texto no dice, dice que mientras Pedro hablaba, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Las manos no les fueron impuestas, pero recibieron el Espíritu Santo. Algo más que pasó acá. Hoy no, hay un detalle que no es menor. Vamos a ver si alguien lo nota. Muy bien, Dieguito, que ellos recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados, no después, sino antes de ser bautizados. Eso elimina la idea del catolicismo romano que la imposición de manos es necesaria para la recepción del Espíritu. No, el Espíritu es recibido por el creyente y en este caso es recibido incluso antes de ser bautizados, no después, y ni siquiera mediando la imposición de manos que además de todo tiene que ser hecha por un
apóstol, según nos enseña el Nuevo Testamento. Entonces, ni siquiera Pedro necesitó imponerle las manos. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Esto, por supuesto, pone a tambalear la idea de la confirmación. La idea de la confirmación es la idea de la imposición de manos para la recepción del Espíritu Santo. Y esto desestima la confirmación como la imposición de manos. Y al contrario, nos deja claridad porque nos muestra que la imposición de manos a la que se refiere Hechos era la imposición de manos hecha por los apóstoles y solamente por los apóstoles, no por nadie más. Nosotros no tenemos el poder para imponer las manos sobre alguien y que sobre ese alguien venga el Espíritu Santo. No, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque no somos apóstoles. Los apóstoles fueron ellos. Pero además de eso, también nos da claridad en el hecho de que esa imposición de manos a la que se refiere Hebreos en el capítulo número 6 no era la imposición de manos que proseguía al bautismo en esos dos casos mencionados en Hechos 8 y en Hechos 19, sino que lo que dice Hebreos se refiere a las prácticas de los judíos, que son el fundamento que tenemos en común, tanto cristianos como también judíos. Entonces, ¿cuál es a qué se está refiriendo esto? Bueno, en primera instancia se refiere a la doctrina de lavamientos hecha por los judíos. Y en segundo lugar, se refiere a la doctrina de la imposición de manos hecha por los judíos. Entonces, ¿a quién se está refiriendo el pasaje? Pues nuestro pasaje, nuestro contexto nos deja ver que se refiere a las prácticas del judaísmo, que el autor de Hebreos está diciendo que no tienen que volver a ellas, que no tienen que echar otra vez ese fundamento, porque ese fundamento ya fue echado, sino que ¿qué tienen que hacer? Seguir adelante, crecer, madurar en un entendimiento cristiano de las doctrinas, no quedarse en ese entendimiento judío de las doctrinas, sino ahora proseguir a un entendimiento cristiano de las doctrinas. ¿Por qué? Porque Cristo es el rudimento, o sea, Cristo es lo elemental. Todas las doctrinas tienen que entenderse a la luz de la revelación de Cristo. Ahora que Cristo vino, el judío ya no puede entender esas doctrinas como las entendía antes. Ahora el judío tiene que entender esas doctrinas a la luz de la revelación del Mesías, a la luz de la venida del Mesías. Y eso cambia, por supuesto, el entendimiento que ellos tenían sobre ellas. Solo voy a hacerlo abuelo de pájaro. Entonces, ¿qué cambia en el entendimiento de la doctrina del arrepentimiento de obras muertas? ¿Y por qué él hace esa aclaración? Arrepentimiento de obras muertas. ¿Nota que él solo hace esa aclaración en dos doctrinas? Mira cómo él lo menciona en el pasaje. Hebreos capítulo número 6. Él hace esta aclaración. ¿Por qué él tiene que hacer esa aclaración? Bueno, porque el entendimiento cristiano de esas doctrinas cambia el entendimiento judío de esas doctrinas. Por aquí, por ejemplo, él dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Mira, primera aclaración que hace. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y mira cómo, y él dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Cómo él hace esa aclaración particular? ¿No? Mira, la doctrina de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y él hace ahí una aclaración nuevamente. En cambio, las otras las menciona simple y llanamente como cada una de esas doctrinas. Entonces, el judío, ¿qué entiende por la doctrina del arrepentimiento? Él entiende por la doctrina del arrepentimiento los pecados que han transgredido la ley, ¿no? Las cosas que han transgredido la ley. Pero la aquí le aclara del arrepentimiento de obras muertas. O sea, él no dice, arrepiéntete de haberle sido infiel a tu esposa. No es lo que él está enseñando entonces aquí, sino arrepiéntete de pensar que el ser fiel a tu esposa te va a salvar. Eso es, según el lenguaje de Pablo, obras muertas. Una obra muerta puede ser una buena obra. Por ejemplo,
el ser fiel, ¿no? Eso es una buena obra. Pero cuando esa buena obra se entiende como algo que me va a reconciliar con Dios, entonces es una obra muerta. Lo vimos cuando vimos esa doctrina, hablamos de las doctrinas positivas, perdón, las obras positivas para mal y las obras negativas para mal, positivas para mal y negativas para mal. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Bueno, a esas obras positivas para mal, que pueden llevar a una persona a pensar que por guardar esos mandamientos está bien en su relación con Dios. Y por eso él dice, arrepiéntase de esas obras. Nota lo que está diciendo, arrepiéntete de tus buenas obras, es lo que él está diciendo. Arrepiéntete de tus buenas obras, porque tus buenas obras son obras muertas. Luego dice, de la fe en Dios, no es cualquier tipo de fe, es la fe en Dios particularmente. De la doctrina de lavamientos, esa doctrina de lavamientos del Antiguo Testamento cambia. Ahora ya esa doctrina pierde su vigencia o esa práctica ceremonial, pierde su vigencia y entra en vigencia otro tipo de lavamiento. ¿Cuál lavamiento? El lavamiento del Espíritu. Simbolizado en el bautismo, sí, pero el lavamiento del Espíritu. O sea que cambia el entendimiento judío de esa doctrina por un entendimiento cristiano de esa doctrina. Luego de la imposición de manos, ya, esa la mencionamos, ¿no? De la resurrección de los muertos, aquí la cambia. Cristo ya vino, ya resucitó. Ahora ellos no tienen que pensar como antes pensaban, sino como ahora tienen que pensar. Y el juicio eterno, ya no tienen que pensar como antes pensaban, que un judío nacional, un rey militar humano, vendría y los libertaría, sino que eso cambia. Ahora el juicio final o el juicio eterno es la venida del Mesías por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, claro, allí entonces la doctrina de la imposición de manos no tiene el sentido de un sacramento, ni tampoco tiene el sentido de colocar las manos sobre alguien para que descienda el Espíritu, sino que tiene el sentido de abandonar los lavamientos del Antiguo Testamento y la imposición de manos del Antiguo Testamento sobre el Cordero de la expiación. ¿Por qué? Porque Cristo cambia eso. Entonces, dentro de nuestro contexto, ni el bautismo debe entenderse como el bautismo del cristiano, ni el lavamiento debe entenderse como la imposición, perdón, ni la imposición de manos tiene que entenderse como la imposición de manos sobre las personas para que venga el Espíritu, sino como la imposición de manos del Antiguo Testamento que ya deben abandonar los judíos. Bien, ahora déjenme aplicarlo brevemente a nuestras prácticas. Hoy en día vemos toda práctica respecto de la imposición de manos, ¿no? Se imponen las manos para sanidad. Pero hermanos, cuando tú lees la Biblia, el único que impuso las manos para sanidad fue Jesús. Tú no vas a encontrar en el Nuevo Testamento a nadie imponiéndole las manos a nadie para que sea sano. Solo a Cristo, ¿no? Solo a Cristo. En el caso, por ejemplo, de los apóstoles, ellos no hacían eso. Por ejemplo, Pedro le dice al cojo fuera de la iglesia de la ermita, de lo que tengo te doy, ¿no? Sé sano en el nombre de Jesús. Ah, bueno, fue sanado, pero las manos no fueron una práctica puesta para que sane, algo místico, maravilloso, no. Tampoco ocurre en el caso de Pablo, que se dice que incluso los pañuelos de Pablo sanaban a los enfermos. No es Pablo imponiendo las manos. El caso de Pedro, se dice de Pedro que incluso la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Entonces, no había una práctica en la que ellos colocaran sus manos sobre la persona para que sanara. ¿Por qué? Porque no es una especie de rito místico impuesto por el Nuevo Testamento. No solo hay dos cosas que el Nuevo Testamento muestra como cosas que transfieren algún tipo de potestad y que deben practicarse así, de esa manera en particular. Una es el bautismo y otra es la cena del Señor. Además de esas dos cosas, el Nuevo Testamento no muestra ese tipo de lineamientos. Luego, también es cierto que en nuestro tiempo encontramos personas que imponen las manos para que sobre esas personas descienda el Espíritu Santo. Es un grave error. Los únicos que colocaron las manos para que descendiera el Espíritu Santo fueron los apóstoles. Otro grave error que vemos es que se piensa en gran parte del pentecostalismo en nuestros días que el bautismo en el Espíritu Santo es
el hablar en lenguas. Pero nuevamente, el Nuevo Testamento nos muestra que el bautismo en el Espíritu Santo es una obra soberana del Espíritu sobre las personas, en los cuales el Espíritu Santo los sella. No es una especie de práctica especial litúrgica en la que yo pongo aquí mis manos, salgo aquí y entonces digo recibe o toma, o les pongo las manos así y ustedes entonces van a recibir algún tipo de don extraordinario, milagroso. Eso no es tampoco lo que enseña la Escritura. Pero luego, entonces, ¿qué sí enseña la Escritura? Bueno, tenemos que decir esto. Primero, que esta era una práctica que no fue tan importante históricamente para la iglesia. Por ejemplo, después de las discusiones entre Kish y Denver y otros bautistas al principio, hubo una gran influencia de la práctica de la imposición de manos entre muchas iglesias. Incluso, después de la Confesión de Londres de 1689, se hizo una segunda confesión o una adicional confesión en el año 1747, que se le conoce como la Confesión de Fe de Filadelfia. Una confesión de fe bautista reformada que agrega la imposición de manos como una práctica de la iglesia. Entonces ellos decían, la iglesia puede imponer las manos. ¿A qué se refería con eso? Se referían a una práctica que proseguía el bautismo. La gente se bautizaba, el adulto se bautizaba, el creyente, y luego los pastores imponían o colocaban las manos sobre ellos como una forma de hablar de esta práctica. De tal manera que algunos bautistas americanos continuaron desarrollando la práctica después del bautismo. Pero unos años después, 20 años después de eso, la iglesia quitó ese artículo de la confesión. Entonces los bautistas del sur quitaron ese artículo porque dijeron, no, esto no es un tema que debería estar acá, así que vamos a quitarlo. Y llegó a impactar tanto que incluso hoy en día el Seminario Bautista del Sur tiene eso como un asunto de libre conciencia de cada iglesia. Pero hermanos, volviendo al texto que a nosotros nos interesa. Entonces, ¿cuál es la práctica de la imposición de manos que la iglesia mantiene hoy? Dos. Una, esa que algunos bautistas entienden como un asunto de libertad de conciencia de cada congregación, y por eso algunos la hacen después del bautismo, no para sanidades, no para milagros, no para nada de eso, sino para confirmación del bautismo, algunos lo hacen, y esta que es la práctica de la imposición de manos para la ordenación, que es la práctica en la cual la iglesia como un todo, cuando va a ordenar a uno de sus pastores, levanta sus manos e impone sus manos sobre ese nuevo pastor para que ese nuevo pastor reciba autoridad de Dios y de la iglesia, por supuesto, pero autoridad de Dios para pastorear la grey del Señor. Además de esas dos prácticas, la iglesia no reconoce ninguna más como legítima. Las prácticas, por supuesto, valga decirlo, del pentecostalismo no son prácticas que la iglesia general pueda observar como algo legítimo, ni mucho menos como algo místico que hace que la gente reciba sanidades o dones o la venida del Espíritu Santo sobre ellas. ¿Bien? Ok, mis hermanos. Solo estas dos. Estas dos son las que la iglesia ha entendido, que son las cosas que todavía se mantienen. Ahora, nuevamente, esto es un asunto no muy problemático en medio de la iglesia, pero yo creo que hay otras formas en que las personas pueden imponer las manos, por ejemplo. Por ejemplo, un padre sobre sus hijos. Impone las manos sobre sus hijos para proferir bendición sobre sus hijos. Yo creo que es legítimo, a no ser que esa persona quiera que la iglesia diga que eso lo tienen que hacer todos los padres. Ah, bueno, ahora sí es un problema, ¿no? Pero si alguien quisiera hacer esto, está bien, creo que está bien. De hecho, creo que el catolicismo romano tiene una práctica, yo no estoy en desacuerdo del todo, yo creo que tenía sus cosas valiosas, creo que hoy en día tiene significados inadecuados para los protestantes, pero en su momento, en el momento que esta práctica empezó, tenía un buen significado, que es, por ejemplo, la práctica de la bendición, ¿no? De echarse la bendición, ¿no? Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. Y eso se volvió un asunto católico, pero en sus comienzos eso tenía un buen propósito y un buen significado. Entonces, ¿qué decir respecto a eso? Ok, nosotros
reconocemos, la iglesia de manera general reconoce la práctica de la imposición de las manos solo en dos o para dos efectos. Uno más discutido que el otro. Yo creo que no es legítimo. O sea, en mi caso yo digo, no es legítimo, no es bíblico, porque la razón por la que lo están haciendo es porque no entendieron el pasaje bíblico. Y es que lo hacen después de el bautismo como una forma de confirmar el bautismo. Ahora, a no ser que esas personas tengan una práctica de la confirmación o bauticen a los niños, esa práctica no tiene ningún tipo de razón de ser. Y la práctica que la iglesia ha mantenido es la práctica que Pablo menciona, que ya venía del Antiguo Testamento, pero que él le menciona a Timoteo, que es la práctica de imponer las manos sobre los candidatos pastorales en el momento que son ordenados al ministerio pastoral. ¿Bien? ¿Qué, hermanos? ¿Claro? ¿Preguntas? Así es. Esa es la única práctica que nosotros podemos ver como una práctica bíblica legítima. Bíblica legítima. Cualquier otra usurpa o malentiende la escritura. Usurpa el papel apostólico al pensar que al imponer las manos sobre alguien va a venir sobre el Espíritu Santo o ah, malinterpreta la acción de sanar, que es la imposición de las manos exclusivamente la hizo Cristo al momento de sanar a alguien. Yo creo que él tenía un significado, él estaba mostrando que él tenía autoridad para imponer manos sobre alguien porque él tenía autoridad sobre todas las cosas y esas prácticas no las reconocemos como prácticas legítimas, menos que una persona imponga las manos para que alguien reciba un don extraordinario o algo así. Eso es algo totalmente lejano a la escritura. Bien. Ok, hermanos. ¿No hay preguntas? Si no, terminemos. Tomamos cafecito. Padre, déjanos darte muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por permitirnos, Dios, entender también tu palabra, observar lo que has dicho en ella, lo que el escritor bíblico ha puesto, para que nosotros podamos ser resguardados, Señor, del error, para que no caigamos, Señor, en las prácticas, Dios, que históricamente la iglesia ha torcido. Y sabemos que tendremos algunas que no son adecuadas y años después, Señor, a nuestros hermanos que nos sucedan van a verlas y van a saber que nos equivocamos en esas, pero en aquella, Señor, del pasado, que tu Espíritu ha corregido en la iglesia y que ha aclarado a la iglesia, déjanos, Señor, ser afirmados y defender estas verdades, porque tu palabra, Señor de los cielos, nos habla, nos guía, y tú has prometido que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad, y esta es su forma. Estamos siendo guiados, Señor, por Él. Así que concédenos, Dios, entonces, el afirmar nuestro corazón para entender con toda claridad las cosas que dice tu palabra y no ser llevados, Señor, por doquier de todo viento de doctrina, sino por el mantenernos, Señor, en ti, para tu gloria y tu honra, Señor. Padre, esto te lo pedimos y agradecemos también en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, pueden subir al segundo piso, tomar cafecito, aromática, ir al baño, saludar a los hermanos y ya nos vemos aquí nuevamente en un ratito.